y en salud pública. Bien, como aquí no hay posibilidad de hacer preguntas, bueno, pasamos siguiendo el programa a la siguiente charla que la va a dar don Miguel Ángel Higuera, que es veterinario especializado en el sector porcino, tanto en el nivel de reproducción como de la producción animal. Ha trabajado en distintas empresas alimentarias, del sector porcino, tanto en aspectos comerciales, técnicos o de dirección, y actualmente es director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. Además, también Miguel Ángel ostenta diferentes cargos a nivel nacional como de experto en varios comités europeos, como el Grupo de Previsiones, el Grupo de Diálogo Civil, el Grupo Consultivo de Salud Animal y la Plataforma de Bienestar Animal. Su charla la va a centrar en lo que son las medidas de prevención frente al COVID-19 en el sector porcino. Creo que ha quedado claro que, bueno, es una enfermedad que ha ido avanzando con el tiempo, de alguna manera cambiando de nombre, de imagen, de potencial, de difusión, de diseminación, y que evidentemente está causando una gran alarma y una percepción, una realidad desde el punto de vista de la salud pública y la sanidad animal, pero sobre todo la salud pública, y ahí pues hay que establecer protocolos, mecanismos, guías que garanticen y den una seguridad completa e integral de la granja a la mesa a través de la producción o a través de los mataderos. Y bueno, pues creo que es una excepcional oportunidad de conocer la realidad del sector porcino, muy ligada a la SEPOR, y agradecerle a Miguel Ángel que esta mañana esté con nosotros en persona, en directo virtual, y nos transmita estos buenos ejemplos de buenas prácticas que nos puedan servir pues de orientación a todos y de conocimiento de cómo se están haciendo bien las cosas en ese sector porcino. Miguel Ángel, cuando quieras, creo que sí. tienes ya la posibilidad de hacer la presentación. Sí. Yo hago un fundido de imagen y te dejo la palabra directamente a ti. Muy bien, pues muchas gracias, Par. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, obviamente, a la SEPOR por contar un año más con nosotros, con Amprogapor, para colaborar y participar en un evento. Y como ya hemos transmitido directamente el Consejo Rector de la SEPOR, pues obviamente este año casi más que nunca, por las condiciones en las que estamos, era un año en el que necesitábamos la SEPOR. Voy a pasar a compartir la pantalla. Si todo va bien, deberíais estarla viendo. Sí. Y procedo a ponerla en completo. Vamos a hablar un poco de las medidas de prevención frente al COVID-19 en el sector porcino. Es una presentación que a lo mejor algunas partes ya las habéis visto, pero es bastante importante remarcar y volver nuevamente a actualizar cómo está la situación y qué es lo que estamos haciendo, sobre todo para reflexionar si estamos haciendo cosas bien, si estamos haciendo cosas mal, podemos mejorarlas o tenemos que actualizar cómo está la situación. Simplemente, obviamente no podía perder la oportunidad de simplemente cuatro datos del sector porcino. El sector ganadero más importante de España, con más de 8.000 millones de facturación. En total, la ganadería y la industria representamos más del 2% del Producto Interior Bruto, 40%, 42% de la producción final ganadera, un 14% de la producción final agraria. Es decir, pues eso da un peso del volumen del sector que tiene. 46.500 granjas profesionales, ya sabemos que en total hay unas 86.000 explotaciones, censo de 31 millones de cabezas, y esto nos hace ser el primer sector ganadero de España, tercera posición en censo de ganado porcino, estamos a nivel del mundo, a nivel de la Unión Europea somos el primer país mundial en censo, tercer país mundial en censo de producción de porcino, primero es China, segundo Estados Unidos y luego España, y el cuarto a nivel de producción de carne, en este caso superado por Alemania, y tercer exportador mundial, aunque es muy probable que este año
estas dos cosas vayan cambiando y nos convirtamos en el tercer productor mundial y en el segundo exportador mundial debido a las circunstancias, también sanitarias, por cierto, que están aconteciendo en Alemania con la peste porcina africana. Sabemos mucho y sabemos poco del coronavirus. O sea, sabemos que obviamente es un problema respiratorio ocasionado por un coronavirus. Nosotros, como sector veterinario y en el caso del sector porcino, pues se ha trabajado mucho con otros tipos de coronavirus y sobre todo a lo mejor con unos coronavirus más digestivos y no tan respiratorios como el SARS-CoV-2, pero obviamente tienen, parece que algunas semejanzas y obviamente, como bien han dicho los anteriores ponentes y principalmente nuestro rector, que obviamente es un orgullo y un honor saber que el rector de la Universidad Complutense es un veterinario y profesor, mío en particular, pues tenemos que es una parte que tenemos una relación de zoonosis. Uno de los principales problemas que tenemos con esta enfermedad y desde el punto de vista epidemiológico es obviamente que el periodo de incubación y el periodo de excreción no coincide con el periodo de aparición de síntomas. Si todo fuera y primero fueran los síntomas antes que la excreción, no tendríamos mucho más. Y sobre todo, obviamente, la aparición de los asintomáticos. Esto para nosotros y desde el punto de vista de lo que más nos interesa, que es la contención de la enfermedad a nivel de nuestros trabajadores, ya bien sea a nivel de granja, ya bien sea a nivel de matadero o planta de elaboración, pues es una de las complicaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque obviamente podemos tener una persona, como podemos estar cualquiera de nosotros ahora mismo, siendo totalmente asintomáticos, pero siendo portadores excretores. Eso es lo que va a cambiar mucho la dinámica de esta enfermedad. Se ha hablado mucho, y perdona que haga un receso, y totalmente de acuerdo con lo que ha dicho tanto Bruno como Joaquín, como también lo ha dicho Cristina, el One Health. Es muy importante saber que en estos casos, y sobre todo con las enfermedades zoonósicas, todo es una única sanidad. Lo que pasa es que nos permitimos ahora hacer la reflexión, y una reflexión que es un poco, la verdad, que poco optimista por parte de los veterinarios. Y es que la visualidad y la palabra One Health creo que está integrada en el sector veterinario, pero no en el sector médico. Y lo hemos visto ahora mismo. Es decir, One Health es únicamente monodireccional. Es desde los veterinarios hacia la sociedad, pero no desde los médicos hacia los veterinarios. Y eso ha quedado constancia precisamente en esta enfermedad, donde el médico y el colectivo de medicina humana, pues prácticamente en España, concretamente no en otros países, no ha contado con los grandes especialistas epidemiólogos que tenemos en el campo de medicina veterinaria. Esto es una enfermedad con un gran componente de desarrollo epidemiólogo. Obviamente, para aquellos casos graves que necesitan un tratamiento individualizado, no hay más ni mejor que un médico que esté al frente, pero el desarrollo epidemiológico de esta enfermedad debería haberse contado más. Con lo cual, esa famosa frase de One Health, debido al coronavirus, se está cayendo. Se está cayendo desde el punto de vista de que es unidireccional y no bidireccional. Y creemos que los veterinarios deberíamos y podríamos contemplar mucho más presencia en esta enfermedad. Vamos a la charla. Hemos visto la evolución que tuvimos en la primera ola de los casos positivos de coronavirus y sobre todo al principio del estado de alarma, donde siempre, y como también se ha comentado antes, al principio prácticamente se creía que era una enfermedad que solo estaba en Wuhan, que solo estaba en China, se menospreció mucho. Iba a haber 4 o 5 casos en Europa, 1 o 2 en España, iba a pasar desapercibida cuando realmente pues explotó, entramos en estado de alarma el 14 de marzo y el 29 de marzo en el confinamiento con las diferentes fases que todo el mundo conocemos y hemos vivido. Desde el primer momento nosotros, el sector porcino, vimos la necesidad de trabajar de mano de nuestros ganaderos. Vimos que era una enfermedad que no afectaba al cerdo, aunque hemos dicho que tenemos alto conocimiento en coronavirus, pero en este caso no se ha demostrado bajo todas las pruebas, incluso laboratoriales, de hiper mega exposiciones al COVID a los cerdos, que no es una especie receptora ni por lo tanto ni multiplica ni desarrolla la enfermedad ni la contagia. Sí que podríamos hablar de otras especies que sí que podrían producirlo, pero nosotros nos centramos a que era una enfermedad profesional en la cual necesitábamos a nuestros trabajadores y a nuestros ganaderos para que atendieran y cuidaran de los animales, porque obviamente en el caso primero de que si cualquier trabajador o cualquier operario pudiera caer enfermo, podríamos tener una merma en el desarrollo de la labor diaria a nivel de la granja de cuidado de los animales y obviamente, por otro lado, como luego se vio en Estados Unidos, podríamos tener una disrupción en la cadena de suministro cárnico.
Recuerdo que en Estados Unidos el problema principal no fue en granjas, fue a nivel de matadero. Ese nivel de matadero y el cierre de la capacidad de sacrificios hizo que el cerdo se hundiera en el precio, puesto que no había capacidad para sacrificar los cerdos de la granja. Esa falta de mano de obra en mataderos hizo que no se podían despiezar los canales de los cerdos y, por lo tanto, dar suministro al mercado interno americano. Y lo que se tendió es simplemente a congelar canales y exportarlas a China a bajo precio, debido obviamente a un precio bajo de materia prima, y a desabastecer el mercado americano. ¿Quién le iba a decir? Es decir, centrarse en exportar cerdos a China porque no podían hacer cortes y poderlo meter en el mercado interno. Es decir, que nosotros, una de las primeras lecciones que tenemos que dar es que como sector ganadero y porcino en particular, hemos mantenido la normalidad desde el punto de vista del funcionamiento. Y eso es extraordinario. Es decir, mantener una normalidad en un sistema tan difícil y una situación tan complicada como la que tenemos ahora mismo es extraordinario. Nosotros, como Amprogapor, ya el 13 de marzo, un día antes del confinamiento, ya emitimos las primeras medidas preventivas para el sector primario. En el estado de alarma fue el 14 y luego ya 2 días después tuvimos que corregirlas, mandamos las segundas medidas. Y esto pues, nos da pie a que desde el primer momento hemos tenido un acceso muy fácil y muy directo con el Ministerio de Agricultura, obviamente nuestro ministerio de referencia, todos los compañeros del Ministerio, y hemos tenido una interlocución directa y fácil para poder facilitar las cosas y poder trabajar a nivel de granja de una forma segura. Se han gestionado todos los problemas que fueron surgiendo, todos los análisis diarios de la situación y adaptarse cada momento en estado de alarma. En esta primera fase, nosotros lo que nos estábamos centrando es en asegurar poder trabajar, es decir, ser un sector esencial. Por cierto, uno de los apellidos más bonitos que le pueden poner a uno, ser esencial. Nosotros, como sector ganadero y porcino en particular, somos esenciales, y proteger a los trabajadores para el desarrollo de su. La segunda fase, pues, fue más intentar prevenir el contagio de nuestros trabajadores y, obviamente, mantener la cadena de consumo para llegar a todos y cada uno de los hogares, vía, en este caso, cuando estábamos en pleno confinamiento y con el cierre del canal Horeca, de la restauración, del catering y de los hoteles, pues llegar vía distribución. Tuvimos el confinamiento, seguimos trabajando con el Ministerio de Agricultura, de Salud y de Trabajo para seguirlo trabajando y volvimos otra vez a reactualizar las nuevas vías. Ahora mismo, ¿por qué es importante? Porque ahora mismo estamos inmersos en la segunda oleada. Quizá los datos de la primera oleada están subestimados por el nivel de análisis que hay y los datos de la segunda pueden estar más reales por el nivel analítico, pero no cabe duda que sabemos todo el mundo que la situación actual es complicada a nivel de contagios. Por eso nosotros desde Amprogapor emitimos el decálogo de recomendaciones. Decálogo que, como ya hemos dicho, fuimos prácticamente los primeros en emitirlo. Lo difundimos públicamente a través de una de las web más especializadas del sector porcino, que era la página 333, uno de los artículos que más visitas ha tenido, se ha traducido en diferentes idiomas y encima el trabajo hecho por España sirvió de base para las recomendaciones emitidas por la Universidad de Minnesota en Estados Unidos por el Centro de Referencia en Enfermedades Infecciosas, con lo cual para nosotros obviamente es un orgullo, quizá no por haberlo hecho bien o mal, sino por haber sido los primeros en lanzar. El decálogo de medidas para proteger el contagio del SARS-CoV-2 a nivel de granja serían estas: hablar a nivel de bioseguridad, que hay que hacer antes de ir a la granja, desplazamiento, entrada a granja, recomendaciones individuales y organización de trabajo, manejo de residuos, manejo de proveedores, llegada a casa y una cosa importante que es el manejo de contactos. La bioseguridad para nosotros es muy importante y siempre hemos trabajado con ellos a nivel de granja, pero es cierto que ahora con el COVID-19 precisamente el trabajo escrupuloso que han hecho las granjas a nivel de seguridad ha ayudado para reducir el contagio, principalmente lavarnos las manos. Siempre lo habíamos contemplado como que evitar que cualquier virus o bacteria susceptible de que nosotros podamos ser un vector al porcino pudiéramos entrar en la granja. Ahora lo hacemos precisamente para evitar el contagio dentro de granja, usar ropa específica, limpiar. Es una cosa muy especial que nos ha servido muy bien para ir motivando que la bioseguridad es una cosa interiorizada dentro del sector. Hay que tomar las medidas antes de ir a la granja, es decir, saber si antes de la granja, obviamente en cualquier sitio, si tenemos una sintomatología compatible, pues lo primero que hay que hacer es quedarnos para evitar cualquier contagio en la granja. El desplazamiento, ya sabéis que en función de cada una de las fases fue cambiándose.
pero no cabe duda que ante la duda lo más fácil y lo más seguro es un desplazamiento de forma individualizada y no contemplarle compartir vehículos. En el caso de que haya que compartirlos, pues utilizar los medios de protección adecuados y la distancia mínima precisamente para evitar que pueda haber una dispersión del virus. En la granja tenemos que tener un escalonamiento de entrada a accesos a granjas. ¿Para qué? Precisamente para evitar ese contacto directamente entre trabajadores susceptibles de estar enfermos. Es decir, y volvemos siempre a lo mismo, todas las recomendaciones son siempre pensando en el caso más complicado, que es una persona asintomática, positiva, excretora, que pueda llegar a nuestra granja. En el caso de que tengamos una persona que tengamos ya síntomas, para eso el tercer punto, tenemos el control de la temperatura corporal y si nos llega una persona que tenga fiebre, como está pasando y como se está controlando actualmente, por ejemplo, en todos los colegios de España, pues todos los niños los controlas. Si tienes la temperatura, pues no puedes entrar para evitar el contacto. Utilizar medidas de protección, lavado de manos, la separación física, cambio de la ropa de calle y del calzado y ducha. Luego unas recomendaciones individuales que son las puras y duras que han hecho desde el Ministerio de Sanidad, que es lavarse las manos, no tocarse la nariz, toser cubriéndose con la boca o el codo, mejor obviamente con mascarilla que sea bien reutilizable, lavándola cuando hay que lavarla o bien de las mascarillas de usar y tirar, usar pañuelos desechables. Siempre la comunicación, intentar utilizar vías telemáticas en las granjas, en este caso me centro en las granjas, pues hay determinadas áreas en las que a lo mejor puede haber más ruido y podemos tender más a chillar más de cerca hacia otro trabajador, con lo cual la mascarilla y las distancias son importantes y la forma de comunicarnos para hacer llegar el mensaje pues puede ser a través de celulares o a través de notas. Evitar saludos, no compartir material, si tienes síntomas, comunicárselo al encargado, consultar dudas o propuestas de mejoras, porque eso siempre es muy importante, todos los procedimientos en los cuales se pueda mejorar, ya bien sea en esto o en cualquier otro aspecto de la granja, es muy bienvenido. Ventilar las instalaciones, lavado de ropa, mascarillas, limpieza y desinfección. Una parte importante por parte de la empresa, del trabajador o del propietario de la granja es cómo se organizan los turnos de trabajo. Lo primero, obviamente, es informar a todos los trabajadores de todo lo que tienen que necesitar saber sobre el tema del coronavirus. Tener un plan de acción y establecer los niveles de protección de los trabajadores, ya bien sea un escalonamiento a la entrada para no coincidir en un ambiente cerrado y único, tener turnos de trabajo diferenciados, mañana o tarde. Y una de las cosas que al principio se veía casi con un poco de sorna era tener una plantilla flotante o tener una captación de trabajadores. Pero cuando se han dado casos en los cuales había más de un familiar dentro de una misma explotación y te ha tocado confinamientos de 15 días por tener un contacto estrecho con alguno otro positivo, pues nos encontramos con que realmente no hay nadie para ir mañana a la granja a cuidar de los cerdos. Así que cuidado con estos aspectos. Prohibir las visitas, el veterinario tiene que disminuir el contacto con los trabajadores, utilizar material de protección individual, que se le tiene que dar obviamente la propia empresa, material de limpieza y desinfección por zona y por trabajador, ropa específica de granja, cambio diario de ropa específica de granja con lavado de la rojapa. Siempre tenemos el debate de los 60 grados, pero obviamente si se utiliza un detergente correcto, no hace falta llegar a esas temperaturas. En este caso sería 60 grados si no se utiliza detergente. Los residuos hay que separarlos correctamente, sobre todo son residuos que se empleen desde las personas que puedan estar pues, o tosiendo o estornudando. Puedes toser y estornudar en una granja por 1000 aspectos, incluso también por lo que decía el profesor Bruno, de que puede haber hasta ambiente y polvo en el ambiente, que puede vincularse incluso a otras bacterias resistentes. Cuidado ahí, pero al fin y al cabo todo ese material desechable hay que separarlo y eliminarlo para que no entre en contacto con los demás. Y si un trabajador presenta síntomas, todo el material que ya haya utilizado hay que ponerlo en una doble bolsa y gestionarlo totalmente aparte para evitarlo. Los proveedores son todas aquellas personas ajenas a nuestra granja que tenemos que evitar que entre en contacto con nuestros trabajadores. El objetivo nuestro a nivel del decálogo es crear un entorno totalmente bioseguro dentro de nuestra explotación. Luego vamos a hablar de otro tema importante que es qué pasa fuera de nuestra granja. Pero dentro de nuestra granja lo que vamos a hacer es evitar totalmente que haya cualquier posible problema en la dispersión de la enfermedad. Por lo tanto, los proveedores, evitar que entren en contacto con las personas que tenemos dentro de la granja, disponer del sistema de recogida y recepción de documentos. Si tienen que entrar a la granja, hacer exactamente lo mismo que un trabajador, en camión en el caso de que tenga que entrar desinfección del vehículo, pero también la persona pasar a limpiar, cambiarse de ropa, etcétera, etcétera.
y de utilizar material de limpieza y desinfección para los embalajes, todo aquello que vaya a entrar para evitar que podamos introducir el virus. Para llegar a casa, pues lo mismo, tener claro que hay que tener que quitarse los zapatos, dejarlos cerca de la puerta, lavarse las manos, separar los objetos que no necesitas, desinfectar los objetos que hayas usado y sobre todo desde el punto de vista que nosotros ya lo que nos interesa más es que son las zonas de contagio, las dos zonas de contagio. Es decir, podríamos tener una zona de contagio dentro del puesto de trabajo que es nuestra granja, aplicamos las medidas oportunas para que eso no se produzca y creamos un ambiente bioseguro. ¿Cuál es el siguiente problema? Pues obviamente evitar que nosotros podamos contagiarnos de la enfermedad fuera de nuestro puesto de trabajo, ya bien sea pues en cualquiera de nuestros aspectos sociales, que cada vez están más reducidos y con este nuevo estado de alarma pues, se van a ver mucho más reducidos, pero también con los contactos de nuestro hogar, que nosotros podemos caer en una cuarentena de 15 días porque alguien de nuestro hogar pues haya salido positivo y tengamos que confinarnos. Para eso, obviamente, están las definiciones que hicieron a nivel del Ministerio sobre las diferencias entre contacto estrecho y contacto casual. Si tienes un contacto estrecho con una persona positiva y, sobre todo, pues alguien, por ejemplo, que hayas tenido a nivel de casa, pues no te queda mucho más remedio que estar 14 días de aislamiento esperando a ver si puedes tener sintomatología para determinar si eres positivo o no antes de retomar tu puesto de trabajo. Ahí partimos de la base de que puede haber un cambio, no puede haber un cambio, puede haber un pequeño atajo, digámoslo atajo, pero es reducción del tiempo de distancia a través de las analíticas de PCR para determinar si se es negativo y poder retomar el puesto de trabajo, puesto que en este caso estamos hablando de trabajadores de granja, lo puedo trasladar también a nivel de industria cárnica, de ser trabajadores esenciales. Es decir, como trabajador esencial puedes volver a tener un retorno a la normalidad de tu puesto de trabajo con pruebas. En el caso de contacto casual, pues lo que tienes que hacer es una vigilancia pasiva de síntomas, puesto que puede ser que incluso hayas tenido un contacto casual no conocido, es decir, que hayas podido estar con alguien que no conoces y que haya sido positivo, con lo cual ni siquiera eres consciente de que hayas tenido un contacto casual. En el caso de que tengas síntomas, ahí ya sí que cambia el tema, porque obviamente hay que retirarte la actividad laboral, un aislamiento domiciliario y empezar a hacer los test diagnósticos. Si es el test diagnóstico negativo, te tendrías que reincorporar cuando se acabe la sintomatología. En este caso, obviamente, si lo que estamos hablando es que a lo mejor tengas simplemente un catarro o que pueda ser una gripe, pero no tiene por qué ser coronavirus. Si el test diagnóstico sale positivo, aislamiento. Cuando termine la sintomatología, ya puedes empezar a hacer las pruebas diagnósticas para poder retomar el puesto de trabajo lo antes posible. Importante también es trabajar con las actividades anexas, bien sea material genético, pienso, retirada de subproductos, transporte y matadero. No tanto desde el punto de vista de riesgo por la producción y por la transmisión del coronavirus, sino por la dinámica de funcionamiento de la granja. Es decir, necesitamos tener un correcto suministro de semen para poder cubrir nuestras cerdas, con lo cual cualquier problema en el centro de inseminación se puede trasladar a una dificultad por nuestros objetivos de cubriciones o a no ser que tengamos ya localizados otros centros de inseminación a los cuales suministrarnos. Lo mismo con el tema de la alimentación en la fábrica de pienso. Un contagio en una fábrica de pienso y un cierre de una fábrica de pienso te podría hacer que no tuvieras suministro, por lo tanto tienes que tener fuentes alternativas para ello. Igual la retirada de sus productos de residuos, en principio no está habiendo ningún problema con las plantas de gestión y sobre todo pues mirar. Ya sabemos que hoy en día hay métodos alternativos que no dependes tanto del tiempo como podría ser la hidrólisis, que en este caso pues cualquier problema en una planta pues te lo solucionaría puesto que tienes un mayor tiempo de almacenamiento de los cadáveres previo al tratamiento. Entonces, una de las opciones en este caso obviamente sería trabajar con hidrólisis. Cuidado obviamente también con los transportes y uno de los puntos claves que tenemos es el matadero. Es el matadero y las salas de despiece y las industrias. ¿Por qué? Porque es el punto clave en donde hay más trabajadores y donde cualquier problema en un matadero se va a contagiar a lo largo del mercado de la carne de acero. No estamos hablando de la enfermedad, sino que cualquier matadero que tenga que cerrar, o como ha pasado tanto en Alemania como en Holanda, como en Francia, como mayormente en Estados Unidos, habíamos visto que la clave de funcionamiento de la cadena es el matadero. Es decir, nosotros a nivel de granja tenemos la suerte de que se trabaja en poca densidad de trabajadores, con muchos animales, pero poca densidad de trabajadores. En el matadero es al revés, hay mayor densidad de trabajadores y cualquier efecto que pudiera tener es muy grave. Por lo tanto, para nosotros la mayor
precisión y la calidad de trabajo tiene que hacerse allí. Estas son las recomendaciones que hicimos desde Amprogapor, las medidas de contención, las tenemos publicadas en nuestra página web y todo el mundo se las puede descargar a través de ese link. Ya os he dicho que además se publicaron abiertamente para todo el mundo a través de la página 333. Ya ha sido uno de los artículos que tiene más de 24.000 vistas. Ha sido uno de los artículos que en los 4 o 6 primeras semanas desde que se publicó ha sido el artículo con mayor número de visitas en ese tan corto espacio de tiempo. Hay otros que obviamente llevan 10, 15 años y tienen más visitas, pero la verdad que dentro de lo que cabe y la necesidad que tenía la gente de saber qué es lo que tenía que hacer, pues fue un artículo bastante oportuno en el tiempo. La industria cárnica también se ha movido muy bien a nivel de España, en este caso a través de CECIC con AONI y con AENOR, han hecho una certificación de la industria cárnica para proteger a los trabajadores y evitar el contagio dentro de la industria cárnica. Volvemos a repetirlo, para nosotros como ganaderos es clave la industria, es decir, todo lo que se puede hacer es casi poco por ayudarles, porque dependemos nuestro día a día del funcionamiento del matadero. Hay que ser claros que dependemos más del matadero que de otra parte. Y también, además, el Ministerio de Sanidad ha elaborado una guía para la prevención y control del COVID en la industria de la carne. Esta es del 2 de septiembre. Ahí os dejo también el link en donde está colgada. Y la verdad que simplemente para que veáis que prácticamente el índice pues es muy parecido a lo que hemos llegado nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, en introducción, antes de ir al trabajo, cómo se realiza el transporte y la movilidad de los trabajadores, cómo hace las medidas de carácter organizativo de entradas, salidas, manejo de gente, formación e información a los trabajadores, medidas de higiene, tanto a nivel personal como a nivel de superficies, como gestión de residuos, colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esto me parece bastante interesante y no lo habíamos incluido nosotros dentro de nuestros protocolos y es una de las cosas que incluiremos, que obviamente es facilitar siempre a la Seguridad Social y colaborar con ellos para mejorar la calidad de la prevención. Gestión de los trabajadores enfermos, tanto los contactos estrechos como los contactos no estrechos. Y obviamente ver cómo se puede gestionar pues, todo el tema de las incapacidades temporales de aquellos trabajadores que tengan que estar bien de baja por enfermedad o bien en cuarentena por haber tenido un contacto estrecho. Para nosotros es bastante importante que el funcionamiento de la cadena haya ido óptimo. Estos son los datos de consumo en hogares que hemos tenido a lo largo de los principales momentos de la pandemia, donde el cierre del canal Horeca, de la restauración, pues ha sido francamente negativo para el sector de la alimentación. Parte del porcino y parte de la alimentación de porcino se ha distribuido nuevamente a través del supermercado, que siguiendo unos incrementos muy importantes, es decir, la media de incremento de consumo de productos frescos y productos elaborados. En productos frescos estaba por encima del 35% de media, en productos elaborados por encima de un 20% de media, pero aún así todavía no se ha llegado a conseguir el mismo nivel que la suma del canal Horeca y el consumo en hogares todo junto, porque obviamente el canal Horeca cayó. A diferencia y como una parte positiva que podemos hablar del sector porcino y también hablar muy positivamente de nuestra gran industria, es que parte de esa deficiencia de consumo interno que hemos tenido en España se ha compensado vía exportación. Es decir, en plena coronavirus y en las circunstancias actuales que tenemos, nuestras industrias siguen trabajando muy bien con esos países terceros. Eso pues da una muy buena idea de cómo es la calidad del producto y la calidad de nuestras industrias para que trabajando desde una forma remota podamos seguir suministrando nuestros productos de alta calidad. Y una reflexión simplemente, y es que nosotros hemos tenido y tenemos con estas nuevas circunstancias epidemiológicas una disrupción en la cadena. Siempre hemos tenido muchas granjas, unos pocos mataderos y buscar los consumidores y nos hemos encontrado que podemos perder días de llegar. Es decir, si tenemos algún problema a nivel de un matadero, podemos tener pérdida de esa fluidez de emisión y de salida de cerdos vía el matadero. Y obviamente desde la cadena cárnica hemos perdido también vías de comercialización hacia el consumidor y se están apareciendo unas nuevas vías. Nosotros en este caso obviamente es muy difícil que desde la granja al matadero utilizamos el canal online, pero se pueden utilizar nuevas herramientas electrónicas para mejorarlo, pero sí que es cierto que la forma de llegar al consumidor en los próximos meses, ya no estamos hablando de días o de a ver si esto se va a solucionar, sabemos que esto desafortunadamente todavía queda bastante tiempo, pues para determinados productos, sobre todo productos de alto valor añadido, la única forma que va a haber que llegar al consumidor va a ser vía el canal online
puesto que el canal de la restauración está limitado y el canal, pues muchos de los canales que tenemos vía de la gran superficie, pues hay productos en los que no entran en el lineal, con lo cual tenemos ahí un agujero y tenemos ahí un hándicap que tenemos que superar. Y tenemos delante una nueva normalidad que veremos a ver cómo vamos funcionando, sobre todo el distanciamiento social, qué va a pasar con el consumo en restaurantes, cómo vamos a tener acceso a esos clientes que tenemos que desarrollar, cómo tenemos que protegernos y valorizar el trabajo de nuestros trabajadores. Está clarísimo y ya lo hemos visto que los sectores productivos dependemos absolutamente del trabajador físico. No se pueden hacer en remoto muchos de los procesos y eso obviamente para nosotros también es un orgullo y dar las gracias a todos los trabajadoras y trabajadores de nuestro sector, que mientras algunos otros teníamos que estar confinados en casa y protegiéndonos, pues muchos han tenido que ir todos los días a sus granjas, a cuidar de sus animales, han tenido que ir todos los días a esas plantas de industrias cárnicas para elaborar nuestros productos y la verdad que eso es un orgullo de lo bien que ha funcionado. Y vuelvo a remarcarlo. Ha sido extraordinario la labor para mantener una normalidad. No sabemos qué va a pasar con los viajes y con el turismo. Sabemos que somos un país que tenemos una alta demanda de turistas que vienen a visitarnos y eso obviamente cambia mucho nuestro consumo de alimentos a nivel interno y tenemos una nueva normalidad delante, un nuevo entorno digital, obviamente tanto de hacer contactos internos entre nosotros como con el consumidor a través del comercio. Y esto era un poquito un resumen de todas las medidas que hemos ido tomando para proteger al sector porcino del coronavirus. Gracias a Dios y al trabajo de todos y cada uno están funcionando. No estamos teniendo grandes problemas a niveles de granja ni niveles de industrias cárnicas, problemas puntuales y confinamientos de 15 días por contactos colaterales, pero se están aplicando unas muy correctas medidas y estamos consiguiendo que tanto a nivel de granja como a nivel de industria cárnica los ambientes de trabajo sean bioseguros, no se produzcan contagios internos dentro de planta y eso yo creo que es una labor de todos. Aquí no es uno quien lo puede hacer, sino que el sumatorio de todos y cada uno lo están consiguiendo y tenemos por delante un reto muy importante que solo lo podemos hacer, obviamente, si trabajamos juntos. Muchas gracias y un saludo a todos. Pues, ahora parece. Pues muchísimas gracias por la magnífica presentación sobre esa medida y esa colaboración del sector, de todos los agentes que conforman y dan tranquilidad y seguridad a los consumidores. Y evidentemente es un sector esencial que no puede desatender el cuidado de los animales y que el día a día pues ha sido difícil, muy difícil, aunque está claro que viene una nueva forma de trabajo y una forma de llevar a cabo pues esta garantía de calidad que supone que el animal y después su transformación esté suficientemente adecuada a esta nueva normalidad. Ahora se abren un montón de interrogantes, como bien has comentado, y bueno, yo creo que también lo comentó antes el profesor Goyachi, debido a la situación que tenemos, pues hemos extremado nuestras medidas de protección, de higiene, en definitiva, de seguridad, que hace que, como bien apuntamos al principio, ya no solamente un proceso unidireccional, hace falta una implicación total de todos los agentes, aunque a veces no se ve suficientemente reflejado, a lo mejor en la toma de decisiones. Pero bueno, esto es una cultura que tiene que cambiar y que tenemos que darle aire de normalidad dentro de esta pandemia y su post-pandemia. Nos quedaría unos minutitos por si alguien tiene alguna pregunta, que hacer algún comentario. Sé que hay pues casi 70 participantes en esta sesión de manera directa. Si alguien tiene alguna cuestión, algún comentario, alguna reflexión que hacer, pues si no, como comentaba antes, queda grabada esta sesión y
pasamos a la siguiente, que dándote las gracias por la magnífica presentación. Bueno, creo que en nuestro ánimo con esta jornada teníamos el objetivo de hacer un repóker de